a petición de muchos de ustedes, y aunque no me lo hubieran pedido, lo iba a hacer de todas formas, es hacer una segunda parte de lo que enseñé la semana pasada acerca de la armadura espiritual y cómo tenemos que estar preparados para la guerra espiritual. Y hoy, en el cierre de este mes, voy a seguir hablando acerca de esto. Recuerden el versículo que empezamos a tratar, Efesios capítulo 6, versículo 10 al versículo 20. Lo ponen en la pantalla, Efesios capítulo 6, versículo 10 al versículo 20. 6, 10 al 20. ¿Me ayudan aquí para leerlo todos, por favor? Bueno, algún día. Dice la palabra del Señor: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Están leyéndolo? No. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, dice Pablo, por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Versículo 15: y calzaos los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con la que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando con ello con toda perseverancia y súplica por los santos. Y ahí hago énfasis es en esto: orando en todo tiempo, a partir del mes de junio a las 4 de la mañana, 4:30 de la mañana. No lo dice la Biblia, pero debería decirlo. Descansamos en esto, en que en esta guerra espiritual que tenemos que enfrentarla desde las armaduras de Dios. Y Pablo hace una de los planteamientos más estratégicos en términos de guerra. Pablo dice de qué forma tenemos que pelear. Pablo nos dice: esta es la forma correcta. Qué bueno es saber que nos mandaron a la guerra equipados. Qué bueno es saber que esta guerra espiritual que tenemos ya nos dicen cómo pelearla. Fuera totalmente una irresponsabilidad que nos envíen a la guerra y no nos den las armas. En esta guerra espiritual que tenemos, las armas han sido dichas, las armas han sido expuestas, las armas están presentes, y aquí las estamos enseñando y las estamos recordando. Y es que esta es una verdad que cada cristiano está viviendo. Cada uno de nosotros estamos librando una batalla, una guerra espiritual. Y vuelvo a recordarle los 3 escenarios donde las manifestaciones del reino de las tinieblas se hacen presentes. En primer lugar, el reino de las tinieblas trabaja en su vida en la medida en que usted le dé libertad. Y hemos dejado de manifiesto también, y en esto tengo que ser totalmente firme y sólido: ningún buen cristiano puede estar endemoniado. Ningún cristiano sentado en la palabra, viviendo para Dios, viviendo en integridad y en santidad, puede estar bajo manifestación demoníaca. Alguien que vive de manera ambivalente, fluctuante, posiblemente sí. El otro escenario es todo lo que está contaminado por el reino de las tinieblas. Todos los sistemas económicos, políticos, sociales, en donde el Señor no es Señor, ahí hay manifestación demoníaca. Por eso es que hay que orar por todos estos poderes que hoy operan bajo el reino de las tinieblas para traer muerte y destrucción a las naciones. Y en tercer lugar, estamos hablando del mundo sobrenatural, del mundo espiritual, donde Satanás opera a través de las potestades, de los principados, de los brujos, de los hechiceros, etcétera, etcétera, etcétera. En esas 3 dimensiones opera el reino de las tinieblas. Y para enfrentarlo se enfrenta bajo la misma modalidad, con la autoridad y la armadura espiritual que Pablo nos acaba de decir. La semana pasada traté dos aspectos. La semana pasada hablé acerca de el cinturón de la verdad, ¿recuerdan? Y en el cinturón de la verdad algunos componentes eran
la obra redentora de Jesús, su nacimiento, su vida, su ministerio, su muerte, su resurrección, y ver a Jesús como intercesor, que usted no está solo, Jesús intercede por usted. Otro de los componentes de ese cinturón de la verdad era el arrepentimiento, el cambio de vida. La obra del Espíritu Santo, someternos a la consagración mediante el discipulado bíblico, el servir a Dios, el rendirnos delante de Dios. Y también defendimos en el cinturón de la verdad, que es el cinturón de cuero que se ponían aquí obviamente en los lomos. Hablamos acerca de la segunda venida de Cristo como un valor especial. Y la segunda arma, o la segunda parte de esta armadura espiritual, hablamos de la coraza de justicia, que está ubicada precisamente en el corazón, en el pecho, para proteger el corazón. Y hablábamos acerca de la importancia de tener emociones saludables y de cuidar nuestro corazón, porque una emocionalidad fluctuante y débil se convierte en una posibilidad para que Satanás desestabilice a la gente. Una vez más, tenemos que trabajar nuestras emociones para no permitir que el enemigo tome ventaja de esa. Hoy quiero reafirmar un par de verdades más con relación a esta expresión de la verdad de Pablo, y quisiera animarles que conmigo pudiéramos recordar algo: que usted y yo somos justificados por Cristo. Pablo dice: somos justificados por la obra redentora de Cristo Jesús, cada uno de los que estamos aquí. Pero hay una parte de esa justificación, quisiera animarle a usted a que se anime con esto. Una justificación, la justificación por Cristo, tiene que ver que mi pasado no existe. Y si alguien sigue viviendo en el pasado de su pecado y de su ayer, es porque todavía no se ha encontrado con el perdón restaurativo, regenerador de Cristo Jesús. Quería empezar por ahí, porque vea lo que pasa cuando alguien está lidiando con su pasado, cuando alguien todavía no ha superado su pasado. Por más cosas lindas que le digamos y por más prédica buena y con denuedo, con mucha sabiduría que le pueda predicar, no va a entrar en su corazón. ¿Por qué? Porque está lidiando y revolcándose en su pasado todavía. Esto es esto. A ver, esposos, usted tuvo una situación con su esposa, digamos que se molestó ella. ¿Alguien tiene alguna esposa que se molesta? ¿Alguien? ¿Verdad? O viceversa. Y lo digo, espero que no haya nadie que se vaya a molestar por poner el ejemplo de la mujer, pero es muy clásico en ellas, y le voy a explicar por qué. ¿Qué pasa? Usted tiene un roce con ella. Pasando 5 minutos le quiere llevar flores. Hay algunas que les dura un poquito más de 5 minutos. Un poquito más, ¿verdad? 1 hora, 2 horas, más. A donde quiero ir es esto, mire. Independientemente de lo que sea, habemos algunos hombres que somos más reactivos, cometemos un error, sabemos que hicimos algo, ¿verdad?, que la ofendió, y pasaron 5 minutos. Me pasa a mí, mi amor, ¿verdad? Mire, yo puedo gastar todo lo que sea, le puedo llevar todas las pastas con carbonara que le gustan, ¿verdad que sí? Le puedo dar lo que sea en ese momento en particular. No hay ese mensaje, no se está recibiendo porque hay una situación emocional complicada. Y aquí no se trata de ver que ellas son esto, lo otro, no, es una cuestión de construcción de la persona femenina. ¿Sabe por qué quiero usar ese ejemplo? Porque así puede pasar en esta mañana. Si alguien está aquí y no ha superado su pasado, por más cosas lindas que el mensaje le diga a usted, usted no va a poder entender el mensaje del amor de Jesús hasta que no supere su pasado. Y aunque yo pueda mandar flores y aunque pueda dejarle de manifiesto mi amor, está bloqueada. Y es tan lindo pensar, y hablando de eso, en un momento dado cambia toda la cosa.
y ya hay de todo, ya pasó todo. Ahora sí tienen sentido todo lo que yo quiera decir, porque ya el ambiente se prestó para que el mensaje de amor, la comunicación fuera diferente. Hoy quiero recordarle que usted ha sido perdonado por la causa de Cristo. Y si usted hoy está aquí y se siente en pecado, yo puedo abrir un espacio en este momento para que usted abra su corazón a Jesús y le pida perdón a Jesús por sus pecados. Porque la efectividad de esta prédica radica medularmente en algo: que usted se sienta perdonado por sus pecados en Cristo Jesús. Y no hay pecado más grande que Jesús no pueda perdonar. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos dicen amén a eso? Señor, si en esta mañana hay alguien que está trabajando con su pasado, libéralo, Señor. Que pueda recordar, Señor, que tú moriste en la cruz del Calvario por él y por ella, Señor. Que no importa su pasado, Señor. Tu palabra dice que usted deshizo como a nubes nuestras rebeliones, y que tomó todos nuestros pecados y los tiró a la profundidad del mar. Estoy orando, ¿se dieron cuenta? Y no tienen memoria de ellos. Señor, ciertamente la sociedad es mala y nos recuerda el pasado y lo que hicimos, porque esta sociedad nos ha encontrado con tu amor plenamente. Así que oro en el nombre de Jesús en esta mañana para que tú redimas el pecado de la gente, Señor. Ahí donde está, cierre sus ojos, levante su mano, dígale: Señor, yo acepto el perdón de mis pecados. Pero dígalo de corazón. No importa lo que has hecho, la sangre de Cristo Jesús te limpia de todo pecado. Y si llegaste hoy acá y te sientes sucio, sucia, y estás ahí en la cámara, aquí en la pantalla de tu red social donde estás, y te sientes sucio y sucia, hoy te recuerdo que la sangre de Cristo Jesús es exclusivamente para limpiar y para sanar pecados. Mi pasado no existe, diga conmigo: mi pasado no existe. Mi pasado no existe. Jesucristo ha pagado el precio de nuestros pecados y estoy justificado por la sangre de Cristo Jesús. Y ya ahora la sangre de Cristo Jesús sobre mí me ha limpiado de mi pecado. Y le quiero recordar algo que lo he dicho en este escenario muchas veces. Amén. Amén. Le quiero recordar algo que lo he dicho en este escenario muchas veces. Y si no lo sabe, lo va a aprender hoy. En la era del Antiguo Testamento, los leprosos que eran tan maltratados por la sociedad, todos los leprosos, los que eran lisiados, los que eran parapléjicos o tenían alguna necesidad, una necesidad, una discapacidad, esa palabra no me gusta, pero no me acordé la otra, una capacidad especial, ellos estaban abandonados. ¿Y sabe qué pasaba cuando alguien miraba a un leproso o a alguien que era un minusválido, tenía alguna de estas discapacidades? La gente les gritaba. Y cuando miraban a los leprosos, los gritaban y los insultaban. Porque para la comunidad judía, el tener lepra o haber nacido con una situación como estas era una maldición. ¿Sabe cómo les decían? Póngase conmigo, conéctese conmigo espiritualmente. ¿Sabe qué les decían? Malditos. Maldito. Maldito. ¿A alguien le gusta que le digan así? Maldito. Y nada más imagínense, la familia los abandonaba, no tenían dónde llegar, vivían de las limosnas y de la compasión de algunos, no tenían dónde llegar y para eso se iban a calentar a lo que llamaban el infierno, que era el basurero municipal. Infierno viene la palabra griega infernos, que significa infierno o un hueco de fuego. De ahí es donde Jesús toma la metáfora para hablar acerca de la condenación eterna. Y ahí se iban ellos a calentar. Entonces resulta que Dios le dice a Israel, le dice al pueblo de Israel y le dice a Moisés: mire, con todos los leprosos vamos a hacer algo.
van a tomar de la sangre del cordero la expiación. Y si saben, no saben qué es esto, era que cada familia, la familia Soto Herrera, traía un corderito perfecto, lo ponía a las manos del sumo sacerdote. Vamos a ponerlo, ustedes me lo traían a mí como pastor, yo tomaba eso, lo ponía en un altar que se llamaba el altar del holocausto. Era un altar de hierro, y se colocaba el animal ahí, yo lo degollaba y decía: hoy confesamos los pecados de la familia tal. Y la sangre esa, y luego se pasaba al altar del incienso. Es toda una liturgia. Pero bueno, el punto es que Dios le dice a Moisés: tomen de esa sangre, y la van a poner sobre un cuerno, y la van a derramar sobre los oídos de los lisiados y de los leprosos. A ver, conmigo, ¿para qué? ¿Sabe qué hace la sangre cuando no se moviliza? ¿Qué pasa? Se coagula. Y si se coagula en el oído, se hace, Kevin, un tapón. Y si se hace un tapón, ¿qué pasa? No se escucha. ¿Le quedó claro el mensaje? Y es lo que yo oro para ustedes. Ustedes que luchan con su pasado, ustedes que luchan con las voces de Satanás que vienen a decirle cosas del pasado. Yo oro para que la sangre de Cristo quede sobre sus oídos y ustedes sean ensordecidos a todas las voces que quieren traerles mensajes de muerte y de destrucción. Que la sangre de Cristo Jesús esté sobre sus oídos. Y ahí estaban aquellos que eran leprosos y lisiados. ¿Qué pasaba? La gente le gritaba: maldito, maldito. Y ellos, peace and love, todo el mundo ahí feliz. No escuchaban nada. ¿Saben por qué? Porque la sangre de Cristo les había guardado su oído de escuchar los mensajes de muerte. Si algo necesita usted y muchos aquí hoy es entender esa realidad, que Cristo Jesús ha perdonado mis pecados, que en Cristo estoy justificado y que ahora mi pasado no existe, y cualquier voz que quiera venir ya no existe, porque en Cristo Jesús ha sido ensordecida por la sangre bendita del Hijo de Dios. Aleluya. Dice Pablo en Efesios capítulo 1, versículo 12 al 13: en Él esperáis vosotros también, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. En Él, y con mayúscula, en Él habiendo creído, coma, atención iglesia, otro aspecto importante de esta declaración de fe: fuisteis sellados con el Espíritu Santo de Dios. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de Dios, quien es la garantía de nuestra herencia para la redención de la posición adquirida para la alabanza de su gloria. Señor, abre el entendimiento de esta iglesia, Señor. Justificado por Cristo y sellados con el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para la consumación de la salvación. Ya se los explico, déjeme explicárselo. El sello es la marca del Espíritu Santo que dice que usted le pertenece a Jesús. Que usted le pertenece a Jesús. En inglés el branding es este. Esta es la marca. Esta es la marca. Recuerdo una vez que estaba en un país, en África, y como hay tanto vudú y cosas allá, pasamos en cada 3 casas en Zambia, cada 3 casas había vudú. Y cuando estamos pasando por uno de los turistas que va adelante está haciendo eso, consultando la mano. Entonces uno de los que vienen conmigo trata de dar una broma y le dice a la persona que está ahí, le dice: leen la mano a él, y me señala a mí. Esto no quiero simplemente decir lo que fue. A él, la mano a él. Y esta persona se levanta y dice, obviamente en inglés, dice: a él no se la puedo tocar. Es que eso le pasa a usted.
¿Usted tiene una idea de lo que significa usted para Dios? A ver. ¿Creen a Superman cuando se quita la camisa? Queda un pecho así como el mío. Se quita. ¿Qué es lo que hay debajo de esa camisón? Una S. Desaprisa jamás. Una S. Oremos por la liga. Hagamos intercesión por la liga. A ver si nos hace. S. A ver, gente, ¿sabe qué quiero decirles? Que cada uno de ustedes está sellado con el Espíritu Santo. ¿Sabe qué le quiero decir? Que cada uno de ustedes es visto bajo los ojos del reino de las tinieblas de diferente manera como usted mismo se ve. Usted hoy se ve así como está, pero el reino de las tinieblas lo mira a usted sellado a ese y a esa. No podemos tocarlo porque pertenece a Jesús. Es un sello que dice propiedad de Cristo. Es un sello que dice a ese lo compró Jesús con su sangre. Ese es justificado por Dios. Yo quisiera que en esta mañana usted saliera feliz de aquí, diciendo: estoy sellado. Hoy me recordaron que yo le pertenezco a Jesús, que yo soy de Jesús, que le pertenezco a Él. Se lo voy a poner desde un contexto ganadero, sin ofender a nadie. Es igual. En esas fincas enormes que hay allá en Guanacaste, en otro lado, ¿cómo se conoce el ganado de quién? Por la marca. La marca que ponen en el cuero de esos animales. Sirva la analogía para decirle: hay una marca que usted no ve y debería de verla. Es el sello del Espíritu Santo en su vida, que le da la garantía que usted le pertenece a Jesús. Usted y su familia le pertenecen a Jesucristo. ¿Quién puede decir: yo soy propiedad de Cristo? ¿Quién puede decir con fuerza: yo soy propiedad de Cristo? Yo soy propiedad de Cristo. Dije entonces que en esta declaración de fe que Pablo basa esta armadura espiritual está: soy justificado por Cristo, soy sellado por el Espíritu Santo, yo le pertenezco a Jesús. Y ahora sí, vamos a una tercera dimensión. Si alguien está siguiendo esto en orden espiritual, sabe lo que va a llegar. Mire, una vez que usted es justificado, que su pasado no existe, una vez que usted entiende que ha sido sellado con el Espíritu Santo, que usted le pertenece a Jesús, ahora sí usted tiene que aprender a verse como una autoridad delegada por Dios para establecer el reino de Dios en su vida, en su familia y en todo lo que usted toca y administra. Vuelvo a decir, cada uno, una vez que entendemos este ciclo de eventos, llegamos a entender que hemos sido una autoridad delegada por Dios para ejercer esa autoridad. El ejemplo es siempre el mismo, no encuentro otro. ¿Dónde está Rafita? Rafita, se me escapó Rafita. Ven acá, Rafita. Rafita, ven acá. Imagínense a Rafita, si Rafita se para, venga Rafita. Y lo hago con todo respeto, ¿verdad? Por el cariño y el respeto que le tengo, miembro de junta directiva, aparte del equipo mío. Si Rafita se para, ¿alguien conoce esos trailers enormes? Si Rafita se para a media calle con este tamaño, levanta la mano, Rafita. No pongas a pensar ustedes. Levanta la mano así usted. A ver, ¿qué pasa? Pero ¿qué pasa si este hombre se pone un traje de tránsito, de policía de tránsito? De que el tamaño ya no es problema. ¿Por qué? Porque está usando una vestidura de autoridad. Quizá vestido de civil no lo respeta ni la esposa, no lo respeta nadie. Pero vestido de autoridad, ¿qué sucede? Es otra cosa. Gracias, Rafita. Mire, hermano, ¿por qué no aprendemos a ejercer esa autoridad dada por Dios? ¿Por qué usted no aprende a verse como lo que usted es en Dios?
Si algo está haciendo el reino de las tinieblas en contra de nosotros, es robarnos la identidad de lo que somos. Y cada vez que escuchamos sus mensajes de muerte, cada vez que escuchamos su mensaje de destrucción, cada vez que no aceptamos quienes somos, va robando y denigrando la autoridad que Cristo nos ha dado. Cada uno de ustedes, hermanos y hermanas, para que lo crean, han sido delegados sobre ustedes la autoridad del nombre de Jesús para que la ejerzan. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo, en la tierra. Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Y dice: por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Vaya y oren por los enfermos. Van a poner las manos sobre los endemoniados, enfermos, y serán sanos y liberados. Vayan, y les aseguro que estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Si hay algo que Satanás y el reino de las tinieblas le tiene temor, es a alguien que sabe usar la autoridad que tiene. Yo imagino que un tráfico en la casa, imaginemos la vida de un tráfico en la casa: mujer, hijos, boleta. O sea, qué bonito sería así. Imagínese usted de árbitro en la casa. A ver, boleta para mamá, para papá, para los hijos, boleta, tiquetes. Infringió la ley, se pasó de tal lado. No, seguramente que en la casa indudablemente son civiles normales. ¿Dónde ejerce la autoridad él? Cuando sale al campo de trabajo. Igual, el ejemplo tan sencillo es: aprenda a usar la autoridad que se le ha sido delegada en el lugar que usted necesita establecerla. Aprenda a usarla. Y a ver, pastor, entonces explíqueme dónde. Yo la voy a usar en aquel aspecto, en aquel lugar de mi vida, del lugar donde yo estoy, que pueda ver las manifestaciones del reino de las tinieblas queriendo perturbarme. Pregunto: ¿Jesús liberó a todos los endemoniados que se encontró? ¿Sanó a todos? ¿Sí o no? No. ¿Sabe a quiénes liberó y a quiénes sanó? Vamos a pensar que aquella puerta de salida es allá a la cruz, donde Jesús tenía que llegar. Todo lo que se interfirió entre ese momento y su camino al Gólgota, Jesús lo puso en su lugar. Jesús no anduvo sacando fantasmas. Jesús tenga cuidado con esa gente que anda viendo demonios en todo lado. No todos son demonios, porque ahora todo el mundo espiritualiza todo. Le dicen al adulterio demonio, le dicen a la fornicación demonio. Y si quiere hablamos más de eso. Ninguna de esas cosas son demonios, son manifestaciones de la carne. Gálatas capítulo 6. Porque manifiestas son las obras de la carne: borracherías, etcétera, etcétera. Bueno, entonces Jesús, ¿qué hizo? Todo lo que se interfirió en su lugar, que estaba bajo influencia demoníaca, Jesús lo liberó. Para pasar a otro aspecto es: ejerza su autoridad, hermano. Ejerza su autoridad. Ejerza de cómo yo logro hacerlo. Bueno, sabiendo que es justificado por la sangre de Cristo, que ha sido sellado con el Espíritu Santo, y que en usted radica una autoridad delegada en el nombre de Jesús. Vea, a sus hijos, a su esposo, a su esposa, háblele en la autoridad del Espíritu Santo. Y le voy a contar algo. Aunque a mí se me suba la voz y encontremos otros predicadores gritones y más gritonas, la autoridad no radica en el grito. Esas son formaciones, buenas o malas, no las puedo juzgar. Tampoco la autoridad tiene que ver con 20 minutos de oración. Mire, hermano, una persona ungida en el Espíritu Santo, con la plena convicción de la autoridad que tiene, solamente abre su boca y dice lo que tiene que suceder. Y en el nombre de Jesús hay cosas que suceden, porque eso fue lo que Jesús hizo.
Vamos a ponernos en la perspectiva de que a estos que gritan mucho y que oran muchísimo le hubiera salido el endemoniado gadareno. ¿Todavía estuvieran orando? ¿Se hubiera muerto ese hombre? Es que no radica en eso, radica en la autoridad y en el poder que usted tenga. Por eso es que hay que ejercitarlo para aprender a conocerlo y cómo trabaja el Señor. Muy bien, muy bien. Seguimos. Calzados los pies con el evangelio de la paz. Calzados los pies con el evangelio de la paz. Vean la bota que usaban. Pablo dice: calzados con la disposición de proclamar el evangelio. Pablo dice: pónganse los zapatos. Y vea qué importante esto, atención, porque es un gran detalle. Hemos hablado acerca del cinturón, hemos hablado de la coraza, y ahora nos vamos a los pies. Los soldados romanos llevaban un calzado de cuero duro, con las suelas, escuché esto, tachonadas de clavos afilados debajo. Estos zapatos daban la estabilidad al soldado porque se pegaban al suelo y no los movía nada. ¿Tiene sentido? ¿Tiene sentido? Al utilizar la analogía de los zapatos del soldado como figura de disposición del evangelio y una posición de autoridad, Pablo habla acerca de la importancia de permanecer firmes. Firmes. Y hoy mi pregunta para ustedes: ¿qué tipo de calzado usas? ¿Cuál es el calzado que usas? ¿Tiene sólida la suela de su zapato? ¿Alguien se ha puesto un zapato resbaladizo? Y de verdad, o sea, es horrible. Yo admiro profundamente a las damas que usan tacones, ¿qué? 0, 1, ¿cómo se llama? 8. ¿Cómo hacen? Pero bueno, mira, Pablo dice: por favor, usen el calzado de la fe. El creyente camina por todo tipo de terreno, y dependiendo del calzado que tenemos, hacia avanzamos o tropezamos. ¿Quién ha comprado un zapato barato? Hoy hay muchas copias, ¿verdad? Bueno, cada quien compra lo que puede, pero no es lo mismo. Oye, ¿cómo es que se llaman esas? Ayúdenme, de verdad. Hay zapatos AAA, ¿es así como se llaman? No se llaman así, es así la forma. Digamos, hay zapatos de marcas así buenas que no son originales, pero que son una calidad un poquito menos, pero no son originales. AAA, así se dice. Bueno, que yo con, ¿verdad? AAA. Independientemente, es más, otra cosa. Es que lo original y las copias, solamente el tiempito usted se da cuenta. El hecho de que usted vea un bolso en dama marca MK no significa que sea original. Y que usted vea a alguien vistiendo unos zapatos de X marca es original. ¿A dónde quiero ir? El tiempo usted se da cuenta. Con el tiempo usted se va a dar cuenta la utilidad, la durabilidad de ese zapato. Zapato barato no dura, se despega. Y usted dice: ay, pero pastor, y seguramente usted sí puede. Mire, si usted hace números, todos los zapatos baratos, copias que usted ha comprado, ya hubiera comprado uno de buena calidad y no hubiera gastado tanto. Me parece a mí, porque aquí puedo que alguien se ofenda. Mire, me parece a mí que hay gente en el evangelio usando copias, zapato barato. Por eso es que andan dando tumbos por todo lado. Por eso es que no puede pararse sólido. Pablo dice y usa: póngase en el calzado de la fe. Y note ese detalle. Dice que estos zapatos eran de cuero, llegaban casi hasta la rodilla. Y no solo eso, tenían unos clavos. Esos clavos estaban en la suela debajo. Y obviamente cuando ellos caminaban, ¿qué pasaba? Se hundía en el terreno, y si fuera lodo o no, esos clavos se mantenían firmes y ellos podían resistir los ataques.
Hermanos míos, ¿qué calzado estás usando? ¿Qué calzado estás usando? Las personas que son fluctuantes en su carácter, en sus decisiones, gente que es fluctuante en su vida cristiana, habla de un calzado barato. Mire, hay gente que sufre pruebas. ¿Cómo admiro yo familias y gente que ha sufrido pruebas? Y usted dice, ¿cómo han soportado tanto? ¿Cómo es que esa familia sigue soportando tanto? ¿Cómo es que ese hombre sigue soportando tanto? ¿Sabe por qué? Tiene buenos zapatos, no los compró como copia. Y es que pagar por un zapato caro es caro, de buena calidad es caro. Y es que afirmar nuestra vida cristiana en la vida cristiana, de la vida cristiana, en la vida cristiana, cuesta muchísimo. Hay que discipularse, hay que entrenarse, hay que orar, hay que asistir a la iglesia, hay que servir, hay que vivir en humildad, hay que vivir en integridad. Es muy difícil. Paso al siguiente. Tomen el escudo de la fe. Tomen el escudo de la fe. El creyente siempre debe tomar el escudo de la fe con el que pueda apagar los dardos del maligno. Pablo utiliza esta figura del escudo romano, ovalado y rectangular, de algo más de 1 metro de altura. Era lo suficientemente grande como para cubrir todo el cuerpo del soldado, que estaba encogido detrás de ella. El soldado está el escudo aquí y él estaba detrás. Vea qué interesante esto. Pablo dice que este escudo protege al soldado de los ataques. Noten que el gran propósito del escudo, y vean lo que hacían: enmojecían el escudo, lo ponían lleno de agua. ¿Saben para qué? Para que cuando los soldados enemigos lanzaban dardos de fuego, se apagaran en el escudo, al llegar al escudo. Hoy me parece a mí que estamos viviendo una época parecida, de dardos, de ataques. Cada tentación y seducción que encuentra cabida en nosotros habla de un escudo fuera de lugar. ¿Qué lo protege a usted? ¿Cuántos ataques enviará Satanás a su vida todos los días que gracias al escudo de la fe usted puede resistirlos? Pero ¿qué de aquellos que tienen el escudo caído, que no están preparados? Son víctimas fáciles de todos los dardos y de los ataques del enemigo. Les quiero leer a ustedes este versículo de la palabra del Señor que dice, Romanos 13:14: no provean para los deseos de la carne. No proveáis para los deseos de la carne, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no provean para los deseos de la carne. El escudo era aquello que protegía de los ataques. Lo mojaban para que cuando llegaban los dardos llenos de fuego fueran apagados. Y hoy mi recomendación en esto es: levante su escudo, hermano. Levante su escudo. Pelee. No provea para los deseos de la carne. ¿Y sabe cómo me doy cuenta de los deseos de la carne? Yo le pregunto a usted hoy, ¿qué consumes? ¿Sabe que lo que miras, lo que escuchas y de lo que participas se convierte en un almacenamiento de carnalidad o de espiritualidad? Y en el momento de la tentación, todo eso se va a poner de manifiesto. Usted es lo que come espiritualmente. La pregunta una vez más es: ¿qué estás consumiendo? ¿Qué estás consumiendo? Vamos cerrando. Dice Pablo, otra de las áreas de esta armadura espiritual es el casco, el yelmo de la salvación. El casco se coloca en la cabeza, obviamente. Es un sentido de autoridad, es cubrir la cabeza para cualquier ataque ahí. ¿Dónde es que se genera mayor cantidad de problemas del cristiano? ¿Dónde? En la mente. Primera de Corintios 12:16 dice: ¿quién conoció la mente del Señor?
Pues ustedes no tienen la mente de este mundo, ustedes tienen la mente de Cristo. ¿Qué llega a nuestra mente? ¿Qué está dominando nuestra mente? ¿Tiene usted puesto el casco de la verdad? El casco de la verdad. Y Pablo termina toda esta armamento diciendo: y no se olviden de la espada que es la palabra de Dios. Revístanse con el yelmo. Y dice Pablo: usen la espada, la palabra de Dios. Usen la palabra de Dios. Y aquí quiero preguntarle algo que he estado preguntando muchas veces: es, ¿qué lugar ocupa la Biblia para usted? ¿Cuál es el lugar de la palabra de Dios en su vida? ¿Cuál es el lugar de la palabra de Dios? Tu ignorancia bíblica, tu desconocimiento de la Biblia, le abre todas las posibilidades al reino de las tinieblas de controlarte y de hacer de tu trabajo, de hacerte que usted fracase en lo que quiera alcanzar. Hermanos y hermanas, hoy tenemos una iglesia sin Biblia. Tenemos gente, y por favor, hoy tenemos ministros que cantan aquí, que saben de canciones pero no saben de Biblia. Tenemos gente que viene los domingos a escuchar, la única palabra que escuchan es lo que el domingo les puedo predicar, o alguien más lo hace aquí. ¿Qué lugar ocupa la palabra de Dios en ustedes? ¿Cómo van a poder resistir los días malos si no hay atesorada palabra en el corazón? La espada es la palabra de Dios. La ignorancia, mire, aquí estamos provocando a la gente: estudie Biblia, participe en los cursos de Biblia. Esto no se trata de lucrativo, esto es su propio beneficio. Esto es su propio beneficio. Y por supuesto que a algunos les parece aburrido. Bueno, sí, esta semana, como tenemos a Jay en la casa y a Samber, todo lo que ya saben ustedes, a Jay ya le están enseñando en el kinder los números. Un día de esto le mandaron una tarea que ni Vive pudo, ni Roy pudo, ni Amber pudo. Se nos volvió terco el chiquito para hacer el 1, el 2 y el 3. Yo me senté con él los días y le dije: mi amor, vea, porque él quiere comprar un carro, dice. Todo lo que quieras lograr en la vida lo vas a lograr, pero necesitas aprender de números. Y véame, hijo, no hay opción. Tienes que aprender. Aquí no hay, esto no es negociable. Tienes que aprender. Y aquí te vamos a dar todo lo que necesites. Se le compró la pizarra, se le compró todo. Ayer terminamos de almorzar y le dije: si quiere usted jugar más tarde, tiene que ir a practicarme el 1, el 2 y el 3. Sí, yo sé que usted es igual. Usted quiere comprar un carro. Usted quiere que le vaya bien en la vida cristiana. Usted quiere que su matrimonio crezca, que su negocio crezca, que usted prospere. Usted quiere que le vaya bien en la vida. Sí, usted es igual que Jay, todo lo quiere. Pero cuando yo le digo a usted: tienes que aprender Biblia para saber defenderte, te pones terco como Jay. ¿Sabe qué fue lo bueno? Ayer subió al cuarto, Amber lo agarró, le dijo qué tenía que hacer, y por ahí creo que puso un estado Amber. Ya Jay llegó todo feliz a enseñarme la pizarra. Ya domina el 1. Ya domina el 1. Hoy yo le quiero decir a usted que no le gusta leer la Biblia. Usted que ve que la academia abre cursos tras curso, y voy a ver si lo pienso. No vas a llegar lejos si no te educas en la palabra del Señor. Lo que te da la firmeza, y lo que a mí me da la firmeza para estar donde estoy, es la palabra de Dios. Por favor, métase a estudiar Biblia. Es que la palabra de Dios dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz,
y más cortante que cualquier espada de dos filos, que penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Papá, mamá quiere conocer lo que está pasando en sus hijos, lea la Biblia. Es lo que dice: para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Quiere conocer lo que está pasando, lea la Biblia. No la entiende, yo lo enseño. Aquí hay gente que podemos ayudarle. Crezca en la palabra de Dios. Y le quiero decir, para cerrar esta serie, que al fin y al cabo usted y yo seremos juzgados por la palabra de Dios. Esto es como cuando ustedes van a hacer el curso de seguridad vial. ¿Sabe qué dicen algunos? Pura lógica. A puro espejo me la tiré. Pura lógica. Ustedes tienen el manual, lo tienen hasta en digital. Algunos rajan: hoy tengo 5 versiones. No vive ni un versículo. Cuando estemos allá, tu lógica no va a servir de nada. Porque este no es el mensaje, este no es el examen de seguridad vial. Serás juzgado a partir de la palabra. Usted que no quiso perdonar, aquí decía: perdonen. Usted que pensó que congregarse no era útil, aquí decía: no dejen de congregarse. Usted que decía: no es necesidad de servir, aquí decía: ¿para qué tenías que servir? Usted que decía que no había que orar, mire. Usted que decía que no había que leer la Biblia, mire. Usted que decía y se escapaba diciendo: no es bíblico diezmar ni ofrendar, aquí dice que los que diezmaron también era responsabilidad bíblica. Y vea usted si es efectiva la palabra, que es con la palabra de Dios que un día el antirreino y su líder principal serán exterminados por el poder de la palabra. Y aquí quería llegar yo desde hace 2 domingos. Quería llegar aquí desde hace 2 domingos. Tienes que conocer palabra. Y dice la palabra del Señor así: en su manto y sobre su muslo lleva escrito este nombre: Rey de reyes y Señor de señores. Vi un ángel que, parado sobre el sol, gritaba a todas las aves que vuelan en medio del cielo: vengan, reúnanse para la gran cena del Señor, para que coman carne de reyes, de jefes militares y de magnates, carne de caballos y de sus jinetes, carne de toda clase de gente, libres y esclavos, grandes y pequeños. Versículo 19: entonces vi la bestia, que a los reyes de la tierra con sus ejércitos reunidos para hacer guerra contra el jinete del caballo blanco y contra su ejército. La bestia fue capturada junto con el falso profeta. Ese es el que hacía señales milagrosas en presencia de ella, con las cuales engañaba a los que habían recibido la marca de la bestia y la adoraban su imagen. Los 2 fueron arrojados vivos al lago de fuego y azufre. Los demás fueron exterminados, y todos por la espada que salía de la boca del que montaba el caballo blanco. Y todos dijeron: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esta historia terminará con la palabra. Empezó con la palabra cuando Dios dijo: hágase el cielo, hágase la tierra. Con el poder de su palabra fueron creadas todas las cosas, por el poder de su palabra. Fue la palabra hecha carne, Jesús, que dio la libertad. Y esta historia terminará con la palabra, cuando mi rey volverá a vestido de gloria y de poder, a poner orden sobre todo esto. Hermanos, póngase la armadura de Dios, póngase en pie. Póngase la armadura de Dios. La mejor manera de hacer guerra espiritual es poniéndose la armadura espiritual.
No podemos evitar que el antirreino venga merodeando y ataque, pero sí podemos refrenarlo en el nombre de Jesús. Le hago una síntesis rápida de lo que he predicado. Recuerden, sos justificado por la sangre de Cristo. Tu pasado no existe. Recuerde que eres sellado por el Espíritu Santo. Y recuerde que usted representa una autoridad espiritual. Ejérzala. Ejérzala. Usted no necesita que, aunque yo estoy para todos, pero usted no me necesita a mí para orar por un demonio. Usted tiene la autoridad de Cristo para hacerlo en casa. Usted no necesita de alguien nada más. Usted tiene la autoridad de Cristo. Ejecute la autoridad de Cristo. Póngase el casco, póngase la armadura, póngase el escudo. Use la palabra de Dios. Yo le oro a Dios y le lloro a Dios, hermanos. Porque porque en ustedes nazca un deseo de conocer la palabra de Dios. Esto nos está robando. Esto nos está distrayendo demasiado. ¿Por qué no se para una hora a la semana y yo le enseño Biblia? Una hora a la semana para conocer la grandeza de la palabra de Dios. Eso te va a equipar, te va a ayudar a defender tu fe, a crecer en tu vida cristiana. Hágalo en el nombre de Jesús. Padre, quiero pedirte que nos ayudes en esta mañana, Señor, para saber defendernos de todo lo que es ataque del enemigo. Reconocemos y entendemos, Señor, que esto no se trata de una declaración de decir que Satanás está vencido. Sí, sí lo está. Pero me toca a mí llevar esa victoria a mi vida y donde yo estoy. Señor, estos 2 domingos he hablado aquí acerca de la importancia de vestirnos de toda la armadura, desde los pies, los lomos, el pecho, el corazón, la cabeza y el escudo y la espada que es tu palabra. Padre, en el nombre de Jesús oro para que usted nos ayude a todos, Señor, a defendernos y a luchar contra las artimañas del enemigo, Señor. En el nombre de Jesús, yo cito el nombre de Jesús sobre esta casa. Hay perdón en Cristo Jesús, hay libertad en Cristo Jesús, hay sanidad en el nombre de Jesús. Hay poder que opera para regenerar las vidas en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias a las redes sociales que están con nosotros.